El aire en la casa de mis padres se sentía espeso, pesado con el aroma empalagoso de los lirios blancos y el murmullo hipócrita de las condolencias. Era el velorio de mi abuela Elodia, o más bien, el escenario donde mi familia interpretaba el gran drama de su pérdida. Desde mi rincón, junto a una ventana que daba al jardín mustio, observaba el teatro de la pena con un nudo de hielo en el estómago. Mi hermana, Ximena, era la protagonista indiscutible, un faro de dolor elegantemente curado. Envidiablemente vestida de un luto que parecía de diseñador, con unas gafas de sol negras que ocultaban unos ojos perfectamente secos, recibía abrazos con un dramatismo digno de una telenovela de las 9. Soltaba suspiros calculados, se llevaba una mano al pecho en un gesto de angustia contenida y secaba lágrimas que nunca llegaban a caer. Estoy devastada, le decía a nuestra tía Lourdes, su voz un susurro trémulo y fotogénico. Ella y yo éramos tan unidas, teníamos una conexión espiritual. Una mentira tan descarada, tan monumentalmente falsa, que casi me hizo soltar una carcajada amarga que habría roto el solemne silencio. La última vez que Ximena había visto a la abuela fue hace casi un año, en Navidad. Su visita consistió en llegar tarde, quejarse del tráfico, y pasarse los 45 minutos que duró su estancia publicando selfies en Instagram. Una de ellas, con la abuela desenfocada al fondo, tenía el pie de foto, tiempo de calidad con mi abuelita. La sabiduría de nuestros mayores es un tesoro. Almohadilla bendecida, almohadilla amor de nieta. La abuela, después de que se fue, me miró y dijo con su ironía habitual, qué bueno que le avisé a tu hermana que le iba a dar su aguinaldo, si no, ni sus luces. Mis padres, Damián y Beatriz, revoloteaban a su alrededor como polillas atraídas por la llama de su tragedia manufacturada. Pobre de mi niña, decía mi madre, Beatriz, acariciando el cabello perfectamente peinado de Ximena. Esto va a ser tan difícil para ella, tan sensible que es. Su alma de artista no está hecha para estos golpes. Mi padre, Damián, asentía con gravedad, hablando en voz baja con uno de sus hermanos sobre cómo Ximena necesitaría todo nuestro apoyo para superar esto, quizás un viaje para despejarse. Nadie mencionó que Ximena no había visitado a la abuela en el hospital ni una sola vez en sus últimas semanas. Nadie se atrevió a romper la ficción. Y yo, Arcelia, la nieta que había pasado cada domingo de los últimos 10 años con la abuela, la que le leía el periódico cuando su vista empezó a fallar, la que conocía el nombre de cada una de sus orquídeas. Yo era invisible. Un mueble más en la habitación, una sombra en la pared. Mi duelo era silencioso, un dolor sordo y real que no tenía cabida en su espectáculo. Era irrelevante. Nadie me preguntó cómo estaba. Nadie pareció notar que mis ojos estaban realmente hinchados y rojos de haber llorado toda la noche anterior, abrazada a uno de los rebozos de la abuela. Para ellos, mi fortaleza, mi capacidad para manejar el dolor sin aspavientos, no era una virtud, sino una excusa para ignorarme. Yo era la hija funcional, la contadora, la predecible. El pilar que no necesitaba atención, solo se esperaba que sostuviera el peso del techo que se derrumbaba. Mientras veía a Ximena recibir otro abrazo compasivo, mi mano se deslizó dentro del bolsillo de mi abrigo de lana. Mis dedos rozaron el papel grueso y doblado del sobre. La caligrafía temblorosa de la abuela, con mi nombre en el frente, para mi Arcelia, se sentía como un ancla en medio de ese mar de falsedad. Ella lo había sabido. Había sabido exactamente qué pasaría, qué dirían, cómo actuarían. Me lo había dado 2 semanas antes, en una de sus tardes de lucidez en el hospital. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con una astucia que la enfermedad no había podido apagar. Léela solo cuando sea necesario, mija. No antes. Sabrás cuándo es el momento. A veces, la justicia necesita un empujoncito. Pero ellos no sabían que en mi bolso, doblada cuidadosamente, estaba la carta que la abuela me encargó leer. Un testamento emocional que pesaba más que cualquier documento legal. Una carta que no dejaría piedra sobre piedra. Y por primera vez desde que su corazón dejó de latir, sentía una chispa de algo que no era dolor, era anticipación. La justicia, a veces, tarda en llegar, pero la abuela se había asegurado de que, aunque fuera desde el más allá, la suya sería implacable.
El verdadero funeral, el de su hipocresía, estaba a punto de comenzar. Hace 6 años, el aire olía a ozono, a papel recién impreso y a un futuro incierto pero esperanzador. Era el día de mi graduación de la carrera de contaduría. El auditorio de la universidad pública, un edificio de concreto brutalista que había sido mi segundo hogar, estaba lleno de familias orgullosas. El murmullo de emoción era un zumbido constante, salpicado por los globos de helio que se escapaban hacia el techo y los flashes de cámaras que inmortalizaban el momento. Yo estaba sentada entre mis compañeros, con la toga de poliéster picándome en el cuello y el birrete inclinado sobre mi frente, sintiendo un nudo de orgullo y ansiedad en el estómago. Había trabajado tanto para llegar a ese día. La universidad no había sido un paseo. Había sido una guerra de guerrillas librada en múltiples frentes. De día, era un estudiante que se sentaba en las primeras filas para no perder detalle. De noche, era la chica que picaba cebolla y cilantro a una velocidad vertiginosa en la cocina de un restaurante de antojitos en la Doctores, con el olor a fritanga impregnado en mi ropa y el cansancio calándome hasta los huesos. Recuerdo una noche en particular, en plena semana de exámenes finales. Eran las 2 de la mañana, estaba sentada en el suelo de mi pequeño departamento, rodeada de libros de contabilidad fiscal, cuando mis padres llamaron. Mi corazón dio un brinco, pensando que llamaban para darme ánimos. «Mija», dijo mi madre, «qué bueno que estás despierta. Oye, fíjate que el coche de tu hermana no arranca y tiene que ir mañana a una audición importantísima para un comercial. ¿No podrías ir por ella y llevarla? A ti te queda de paso». Su audición estaba en el otro extremo de la ciudad. Yo tenía un examen a las 7 de la mañana. Me negué, tartamudeando una excusa sobre el estudio, y la decepción en su voz fue tan palpable que me sentí la peor hija del mundo. Cada examen aprobado, cada materia superada, había sido una pequeña victoria personal, una batalla ganada en silencio, sin refuerzos. Y lo único que anhelaba en ese momento era compartir esa victoria final con ellos. Quería que vieran que había valido la pena. Les había llamado la noche anterior, mi voz temblando de emoción. «Mamá, papá, es mañana a las 5. Les guardé asientos en la fila 10, se ve perfecto desde ahí». «Claro que sí, mija, no nos lo perderíamos por nada», me había asegurado mi madre. «Tu padre está muy orgulloso de ti, aunque no lo diga mucho». Pero cuando llegó el momento de la entrega de diplomas y la voz del director resonó en los altavoces, «Arcelia Reyes», con mención honorífica, busqué sus rostros entre la multitud y solo encontré un vacío. 2 asientos en la fila 10, dolorosamente, insultantemente vacíos. Mi sonrisa se congeló en mi rostro. Se sintió como si me hubieran dado una bofetada en medio del escenario. Aplaudí para mí misma, un gesto automático mientras una sensación fría y pesada se instalaba en mi estómago. Recibí mi diploma, un simple trozo de cartón que representaba 5 años de mi vida, estreché la mano del rector y volví a mi asiento, con la mirada perdida en la nada. El resto de la ceremonia pasó como un borrón. Al final, mientras mis compañeros eran ahogados en abrazos, felicitaciones y ramos de flores, yo me quedé de pie, sola en medio del caos feliz, sintiéndome como una extra en la película de la vida de todos los demás. Entonces, escuché un grito que atravesó el murmullo. «Esa es mi nieta. Esa es mi contadora, la más chingona de todas». Giré la cabeza y los vi. Al final del pasillo, abriéndose paso entre la gente como si fueran estrellas de cine, estaban mi abuela Elodia y mi tío Nacho. La abuela, con su mejor rebozo de flores bordadas y una sonrisa que iluminaba todo el maldito lugar, sostenía un ramo de girasoles tan grande que apenas podía ver por encima de él. Mi tío Nacho, con su camisa de trabajo todavía oliendo un poco a grasa de motor, silbaba y aplaudía como si la selección nacional hubiera metido un gol. Corrieron hacia mí y me envolvieron en un abrazo que me sacó el aire y me recompuso el alma rota. «Estamos tan orgullosos de ti, Arcelia», dijo mi abuela, sus ojos brillando con lágrimas sinceras. «Sabía que lo lograrías. Eres la más lista y la más trabajadora de todos nosotros. Heredaste la tenacidad de tu abuelo». El tío Nacho me revolvió el pelo. «A callar bocas, sobrina.
Esto hay que celebrarlo con unos buenos tacos. Más tarde, sentados en una taquería bulliciosa, celebrando mi triunfo con tacos al pastor y aguas frescas, mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de mi madre. Felicidades, mija. Perdón por no ir. Ximena tuvo una crisis existencial terrible, se peleó con su novio el artista, y tuvimos que llevarla a cenar a Polanco para que se animara. Ya sabes cómo es. Te queremos. Leí el mensaje y sentí como la última brasa de esperanza se convertía en ceniza fría. Una crisis existencial. Mi graduación, el logro más importante de mi vida hasta ese momento, el resultado de años de sudor y lágrimas, había sido eclipsado por otro de los caprichos de mi hermana. Miré a mi abuela, que me contaba una historia divertida sobre uno de sus clientes en el mercado de flores, y a mi tío, que insistía en pedir otra ronda para brindar. Ellos eran mi familia. Los que estaban ahí, los que aparecían, los que celebraban mis triunfos en lugar de justificar mis ausencias. Ese día, algo se rompió dentro de mí, pero algo más fuerte y más real, comenzó a soldarse en su lugar. La lealtad, me di cuenta, no se mide por la sangre, sino por la presencia. La traición tiene un sonido particular. No es un estruendo, sino un murmullo sordo que se cuela por debajo de las puertas y te envenena el alma. Lo descubrí una tarde de domingo, hace 5 años. Había pasado un día glorioso con la abuela, como de costumbre. Habíamos pasado horas en su cocina preparando el mole especial de la familia, una receta que, según ella, tenía más de 100 años. Al volver a la ciudad, decidí pasar a casa de mis padres a dejarles una olla llena, un gesto de paz, un intento más de mantener los puentes, por frágiles que fueran. La puerta principal estaba entreabierta. Entré en silencio, sin querer interrumpir. Mamá, papá, iba a gritar, cuando escuché voces alteradas provenientes del despacho de mi padre. Reconocí la voz firme de mi abuela, un tono que solo usaba cuando estaba genuinamente, profundamente enojada. Su voz, normalmente un arrullo suave, sonaba como el filo de un cuchillo. No me quieran ver la cara de estúpida, Damián, decía. Les di ese dinero con un propósito muy claro. No eran 3 pesos. Eran los ahorros de mi vida, el dinero que junté por 40 años vendiendo flores en el mercado, peso sobre peso. Estaba destinado a la maestría de Arcelia. Mi corazón dio un vuelco y luego pareció detenerse. Me quedé paralizada en el pasillo, con la pesada olla de mole enfriándose en mis manos, su aroma ahora nauseabundo. La voz de mi padre sonaba nerviosa, evasiva, como un niño atrapado en una mentira. Mamá, por favor, no es lo que piensas. Surgió una inversión, una oportunidad de negocio para Ximena, algo grande. Una oportunidad, la voz de mi abuela era puro sarcasmo, un látigo verbal. ¿Llamas, oportunidad, a un viaje de 2 meses a Tulum para un retiro espiritual de autodescubrimiento y conexión con su yo artístico? Por el amor de Dios. ¿Sabes cuánto costó esa tontería? 250,000 pesos. El dinero íntegro. Me lo contó la misma Ximena, presumiendo en una de sus raras llamadas. 250,000 pesos. La cifra me golpeó como un puñetazo en el estómago. Era la cantidad exacta que necesitaba para la maestría en finanzas en el ITAM, la que tanto había soñado, la que había pospuesto una y otra vez por falta de fondos. La abuela me había dicho que estaba ahorrando para ayudarme, pero nunca supe que ya había juntado el dinero. Y mucho menos que se lo había confiado a mis padres. Ximena estaba perdida, Beatriz, tú lo sabes, la voz de mi madre era un lamento manipulador, el tono que siempre usaba para justificar lo injustificable. Necesitaba encontrarse a sí misma. Su alma de artista estaba sufriendo. Arcelia es, bueno, Arcelia es práctica. Es una contadora, es buena con los números. Ella siempre encuentra la manera de salir adelante. No le hacía tanta falta. No le hacía tanta falta. Esas 5 palabras resonaron en mi cabeza, borrando todo lo demás. Todo mi esfuerzo, mi trabajo, mis sueños, reducidos a la simple conveniencia. Yo era la mula de carga, la que siempre podía con todo, por lo tanto, no merecía ayuda.
Mi futuro podía ser hipotecado para financiar el capricho presente de mi hermana. Ximena era la orquídea delicada que necesitaba todos los recursos para florecer, aunque nunca diera más que espinas. Me apoyé contra la pared, sintiendo unas náuseas profundas. La olla de mole pesaba 1 tonelada. Escuché a la abuela darles un ultimátum, su voz temblando de rabia y decepción. Les exigió que me dijeran la verdad y que le devolvieran el dinero, aunque fuera a plazos. Escuché sus excusas vacías, sus promesas falsas. Lo haremos, mamá, te lo prometemos. No entré. No podía enfrentarlos. No podía soportar ver sus rostros, saber que me mentirían. Di media vuelta, salí de la casa tan sigilosamente como había llegado y dejé la olla de mole en el escalón de la entrada, como una ofrenda anónima. Mientras caminaba de regreso a mi departamento, el peso de esa conversación me aplastaba. No era solo el dinero. Era la traición en su forma más pura. Mis padres no solo le habían robado a mi abuela, me habían robado a mí. Me habían robado una oportunidad, un futuro, y lo habían hecho sin una pizca de remordimiento, justificándolo con la misma retórica tóxica que habían usado toda mi vida. Esa noche, no lloré. El dolor era demasiado profundo para las lágrimas. Simplemente me senté en la oscuridad, sintiendo como el secreto que había escuchado plantaba una semilla de hielo en mi corazón. Una semilla que tardaría 5 años en germinar, pero que, cuando lo hiciera, congelaría todo a su paso. Mis domingos tenían un ritual, una liturgia sagrada que se repetía cada semana durante 10 años, llueva, truene o relampaguee. Comenzaba con el viaje de casi 2 horas en mi viejo Suru, atravesando el monstruo que es la Ciudad de México, desde mi pequeño departamento en la colonia Roma hasta el corazón empedrado de Coyoacán, donde el tiempo parecía moverse a un ritmo diferente, más amable. La casa de mi abuela Elodia era una vieja casona con un patio central lleno de macetas de orquídeas y un portón de madera que rechinaba como un saludo familiar. Cada domingo era un lienzo pintado con los mismos colores reconfortantes. El aroma del café de olla con piloncillo y canela que la abuela ponía a hervir en cuanto escuchaba el motor de mi coche. El sonido de sus tijeras de podar cortando las hojas secas de los rosales mientras me contaba los chismes del mercado, quién se había casado, quién se había peleado, a quién le había subido el precio del aguacate. Las tardes viendo películas en blanco y negro de Pedro Infante o Cantinflas, que ella se sabía de memoria y comentaba como si estuviera pasando en vivo. No era una obligación, era mi santuario. Mientras que el resto de la semana mi vida era una carrera contra el reloj, llena de hojas de cálculo, declaraciones de impuestos, fechas límite y la constante presión de demostrar mi valía en un mundo corporativo que no perdona, los domingos con la abuela eran un respiro. En esa casa, yo no era la contadora, la hija responsable o la hermana fuerte. Era simplemente Arcelia, su chiquita, la que se reía de sus chistes y la que escuchaba sus historias de un México que ya no existía. Recuerdo un domingo en particular. Estaba pasando por una mala racha en el trabajo, me sentía infravalorada y agotada. La abuela lo notó sin que yo dijera una palabra. Me llevó al patio y me señaló una de sus orquídeas más raras, una que había tardado casi 2 años en florecer. Mira, mija, me dijo, tocando un pétalo con una delicadeza infinita. Esta flor no florece para que la aplaudan. No le importa si la ven o no. Florece porque es su naturaleza, porque tiene que hacerlo. Tú eres como esta flor, Arcelia. Tu valor no depende de que otros lo reconozcan. Existe por sí mismo. No dejes que te marchiten. Fue en su cocina, entre el olor a ajo y a cilantro, donde aprendí a hacer el mole que había sido la receta secreta de su familia por generaciones. Fue en su patio, con las manos llenas de tierra, donde aprendí que la paciencia y el cuidado constante siempre dan frutos. Y fue en su sala, sentadas en su viejo sofá de terciopelo gastado, donde me enseñó la lección más importante: el valor propio no te lo da nadie, lo construyes tú misma, día a día. Mientras tanto, en el universo paralelo de mi hermana, los domingos eran para el brunch, las galerías de arte, las fiestas en terrazas o simplemente para recuperarse de la resaca del sábado. Sus visitas a la abuela eran eventos raros, como eclipses solares. Recuerdo una vez que mis padres la obligaron a acompañarme.
Llegó una hora tarde, vestida como si fuera a un club de moda. Se pasó la media hora que estuvo ahí quejándose de que no había buena señal de celular y tomando fotos de las macetas vintage de la abuela para su Instagram. Antes de irse, le dijo a la abuela, «Oye, abue, deberías modernizar un poco este lugar. Está como muy viejo». La abuela, sin perder la compostura, le respondió, «Mi niña, las cosas viejas tenemos la costumbre de ser auténticas. Es algo que el dinero no puede comprar». Ximena no entendió la indirecta. La casa de Coyoacán se convirtió en el epicentro de mi vida emocional. Era el único lugar donde me sentía completamente vista, escuchada y querida por quien era, no por lo que podía hacer o proveer. Cada ladrillo de esa casa estaba impregnado de nuestras risas, cada planta del jardín era un testimonio de nuestro tiempo juntas. Por eso, cuando ella se fue, no solo perdí a mi abuela. Sentí que estaba perdiendo el único hogar que había conocido de verdad. Y estaba dispuesta a luchar por él, no por su valor monetario, sino por el valor incalculable de los recuerdos que contenía. Si te está gustando esta historia, por favor, regálame un like, suscríbete al canal y déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad me estás escuchando. Cada comentario ayuda a que esta historia llegue a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. Una semana después del funeral, la oficina del licenciado Cervantes se sentía como una olla a presión a punto de estallar. El aire acondicionado zumbaba con un esfuerzo inútil, incapaz de enfriar la tensión palpable que emanaba de los cuerpos sentados alrededor de una imponente mesa de caoba pulida. Estábamos todos allí, mis padres, Damián y Beatriz, Ximena y yo. Mi hermana, incapaz de permanecer quieta, no paraba de mover la pierna con una impaciencia rítmica, revisando su reflejo en la pantalla negra de su celular. Mis padres habían adoptado una expresión de solemne gravedad, pero sus ojos, moviéndose nerviosamente de un lado a otro, delataban una ansiedad mal disimulada. Yo, por mi parte, me sentía extrañamente en calma, como el ojo de un huracán. El licenciado Cervantes, un hombre de unos 70 años con la dignidad y la paciencia grabadas en cada arruga de su rostro, se aclaró la garganta. El sonido, amplificado por el silencio, hizo que todos nos enderezáramos. Abrió una carpeta de cuero y comenzó a leer el testamento en una voz monótona y profesional, un bálsamo de neutralidad en medio de nuestro torbellino emocional. Las primeras cláusulas eran predecibles, formalidades que solo sirvieron para estirar la tensión. Deudas pagadas, algunas joyas de filigrana de poco valor para la tía Lourdes, quien sin duda se quejaría más tarde, una pequeña donación a la iglesia del barrio donde la abuela fue bautizada. Ximena bostezó discretamente, tapándose la boca con una mano cargada de anillos. Para ella, esto era un trámite aburrido que la separaba de lo que consideraba suyo por derecho. Y ahora, continuó el abogado, haciendo una pausa para ajustarse los lentes sobre la nariz, llegamos a la cláusula principal, la quinta, referente a mis bienes inmuebles. Hubo un cambio sutil pero eléctrico en la postura de todos. Mi padre se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa. Mi madre contuvo la respiración, su collar de perlas inmóvil sobre su pecho. Ximena, por fin, dejó su teléfono y fijó su atención en el abogado, sus ojos brillando con una codicia apenas velada. Yo, Elodia Reyes, leyó el licenciado Cervantes, su voz adquiriendo una cadencia casi ceremonial, en pleno uso de mis facultades mentales y libre de toda coacción, declaro lo siguiente. La totalidad de mi propiedad ubicada en la calle de Higuera, número 40, en el corazón de Coyoacán, Ciudad de México, con un valor catastral estimado de 5 millones de pesos, junto con todo su contenido. Mobiliario, obras de arte y efectos personales, la lego a mi nieta, Arcelia Reyes. El silencio que siguió fue tan absoluto, tan denso, que pude escuchar el zumbido de una mosca cerca de la ventana. Duró exactamente 3 segundos. 3 segundos en los que el universo pareció contener el aliento. El grito de Ximena fue agudo, estridente, un desgarro en la tela del silencio. ¿Eso es todo? ¿Leíste bien? ¿Y yo qué? Debe haber un error. Mi padre se puso de pie de un salto, su silla arañando la madera del suelo. Su rostro, normalmente pálido, enrojeció violentamente.
Licenciado, eso es imposible. Es un insulto. Debe haber una segunda página, un anexo, algo. Mi madre no haría eso. El licenciado Cervantes lo miró por encima de sus gafas con una calma imperturbable, una calma que debió haberle costado 30 años de lidiar con familias en duelo. Señor Damián, le aseguro que el documento es muy claro y no hay más páginas. La casa es para su hija Arcelia. Ella es la única y universal heredera de ese bien. Mi madre se giró hacia mí, sus ojos desorbitados por la incredulidad, como si yo fuera una extraña que de repente había revelado un poder oscuro. Arcelia, ¿tú sabías de esto? Negué con la cabeza, incapaz de articular palabra. Yo estaba tan sorprendida como ellos. Una parte de mí esperaba que la abuela me dejara algo, un recuerdo, quizás los ahorros de los que había hablado. Pero la casa entera era algo que nunca, ni en mis sueños más locos, había imaginado. Era un gesto de amor tan monumental, tan definitivo, que me dejó sin aliento. Era la validación de una década de domingos, la respuesta a todas las veces que me sentí invisible. Esto es una manipulación, gritó Ximena, poniéndose de pie y señalándome con un dedo tembloroso. Tú la manipulaste. Por eso ibas tanto. Para esto. Todos esos domingos, seguro le estuviste lavando el cerebro a una pobre anciana solitaria. Antes de que pudiera defenderme, la voz de mi padre retumbó en la pequeña oficina, sellando mi destino para las próximas horas. Esto no se va a quedar así. Hablaremos en casa. Su tono no dejaba lugar a dudas. No era una conversación lo que me esperaba, era un juicio. Y yo, una vez más, sería la acusada, culpable de haber recibido amor. El viaje de regreso desde la oficina del abogado fue el más largo de mi vida. Íbamos los cuatro en el coche de mi padre, un sedán que de repente se sentía claustrofóbico, como una celda sobre ruedas en medio del tráfico infernal de la ciudad. Yo iba en el asiento trasero, pegada a la ventanilla, mirando pasar los edificios sin verlos, mientras el silencio vibraba con acusaciones no dichas, más pesado que cualquier grito. Ximena fue la primera en romperlo, con un sollozo ahogado que sonó ensayado. No puedo creer que la abuela me odiara tanto, dijo, su voz temblando de una autocompasión tan profunda que era casi admirable. Yo que tanto la quería, que siempre pensaba en ella. Mi madre, desde el asiento del copiloto, se giró para lanzarme una mirada asesina antes de consolar a su favorita. No, mi vida, no te odiaba. Es Arcelia la que ha sido egoísta. No sé qué le dijo, qué mentiras le contó, pero ha envenenado a tu abuela en nuestra contra. Es la única explicación. Me quedé helada, encogida en mi asiento. Yo no he hecho nada. Yo solo la quería. Claro que sí, intervino mi padre, su voz era dura como una piedra, sus nudillos blancos sobre el volante. Has sido una víbora silenciosa. Has jugado a la nieta buena y abnegada, pero todo era un plan. Te aprovechaste de su soledad. Y ahora te quieres quedar con todo, sin pensar en tu familia, en tu hermana. Yo no me quiero quedar con nada que no sea mi derecho, respondí, mi voz más firme de lo que me sentía. Es lo que la abuela quería. Ustedes lo oyeron. Lo que la abuela quería era injusto, replicó mi madre, su voz subiendo de tono, perdiendo el control. Ella no pensaba con claridad. Estaba vieja, sola, y Arcelia se aprovechó. Nosotros, como tus padres, tenemos el deber moral de corregir este error. Se giró en su asiento para mirarme directamente a los ojos, su expresión era una mezcla grotesca de súplica y orden. Mija, tu hermana, ella no es como tú. El mundo es un lugar cruel para un alma de artista. Necesita un refugio, un lugar donde pueda crear sin la presión mundana de preocuparse por la renta. Necesita el jardín de la abuela para inspirarse. Tú eres fuerte, Arcelia. Tienes tu trabajo, tu independencia. Tú siempre sales adelante. Puedes rentar algo, comprarte un departamento después. Esto es por el bien de la familia. Es lo que una buena hija haría. Es lo más justo, repitió mi padre, como un eco, como si repitiéndolo se convirtiera en verdad. Ximena lo necesita más. Es así de simple.
tú tienes que entenderlo. Cada palabra era un golpe, un clavo más en el ataúd de mi paciencia. Me estaban pidiendo que me sacrificara, una vez más, por el bienestar de Ximena. Me estaban diciendo que mis necesidades, mis sueños, mi dolor por la pérdida de la abuela, eran secundarios. Que el amor y el tiempo que yo había invertido, que una década de mi vida, no valían nada comparados con la necesidad de mi hermana, una necesidad nacida de su propia irresponsabilidad y su pereza crónica. ¿Y qué hay de mí?, pregunté en voz baja, la pregunta que había estado ahogando por años. ¿Qué hay de lo que yo necesito? ¿Qué hay de los 10 años que pasé a su lado, cada domingo, sin faltar uno? Eso era tu deber como nieta, sentenció mi padre, sin siquiera mirarme por el retrovisor. ¿No lo hiciste esperando una recompensa, o sí? Eso sería muy mezquino de tu parte, Arcelia. Esa fue la frase que lo rompió todo. Redujo una década de amor genuino, de conexión real, a una transacción fría, a una obligación sin alma, a un acto de interés. Me di cuenta de que era inútil. No había argumento lógico, no había apelación emocional que pudiera penetrar el muro de su favoritismo. Para ellos, yo era un recurso. Y Ximena era la causa. Y los recursos siempre, siempre, deben ser sacrificados por la causa. Me quedé en silencio el resto del camino, pero por dentro, una furia gélida, una que no sabía que poseía, comenzaba a arder, esperando su momento para consumir todo a su paso. Al llegar a mi pequeño departamento rentado en la Roma, la soledad me golpeó con la fuerza de una ola helada. Cerré la puerta y me apoyé en ella, dejando que el peso del día me hundiera hasta el suelo. El silencio de mis 4 paredes era un contraste brutal con la tormenta que se había desatado en mi interior. Me sentía acorralada, exhausta y, por primera vez, completamente, aterradoramente sola. Mi teléfono, que había dejado en la mesa, comenzó a vibrar sin cesar, una pequeña bestia negra demandando mi atención. La pantalla se iluminaba con las notificaciones, cada una pequeña agresión. Eran ellos. Mensajes de mi madre: Arcelia, por favor, recapacita. No destruyas a tu hermana. Su salud mental es frágil. Mensajes de mi padre: espero que tomes la decisión correcta. No nos decepciones una vez más. ¿Una vez más? ¿Cuándo los había decepcionado antes? ¿Cuándo decidí estudiar contaduría en lugar de una carrera creativa? ¿Cuándo decidí trabajar en lugar de pedirles dinero? Y luego, los peores, los de la tía Lourdes y otros parientes, claramente instruidos por mis padres en una campaña de presión coordinada. Sobrina, me enteré de lo del testamento. ¡Qué sorpresa! Recuerda que en esta vida hay que ser compartidos. La familia es lo primero, Arcelia. El dinero va y viene, pero la familia es para siempre. Un primo al que no había visto en 5 años me escribió: oye, prima, qué buena onda lo de la casa. A ver cuándo invitas a una carnita asada, ¿no? Y pues, no seas gacha con la Xime. Cada mensaje era una palada de tierra sobre mi determinación. Empecé a dudar. La voz de la culpa, esa vieja conocida, comenzó a susurrar en mi oído. ¿Y si tenían razón? ¿Y si yo era la egoísta? ¿La villana de la historia? ¿Valía la pena una casa a cambio de perder a mi familia para siempre, de ser la paria en cada futura reunión navideña, si es que me volvían a invitar? La idea de romper ese último hilo, por tóxico y desgastado que estuviera, me aterraba. El miedo a la soledad absoluta, a ser repudiada oficialmente, era un monstruo que crecía en la oscuridad de mi departamento. Me arrastré hasta la pequeña mesa de mi comedor, la única que tenía, saqué una hoja de papel de un cuaderno y una pluma. Con las manos temblorosas, la caligrafía torpe, empecé a escribir. Yo, Arcelia Reyes, por medio de la presente, cedo voluntariamente todos mis derechos sobre la propiedad legada a mí por mi abuela, Elodia Reyes, a favor de mi hermana, Ximena Reyes. Las lágrimas caían sobre el papel, emborronando la tinta, creando pequeños cráteres azules en la hoja blanca. Lloraba por la abuela, por su último deseo que estaba a punto de traicionar. Lloraba por mí,
por la cobardía que sentía, por el anhelo desesperado de tener una familia normal, una que me quisiera sin condiciones, sin pedirme que me borrara a mí misma. Lloraba porque una parte de mí, la parte que habían entrenado durante 28 años, todavía quería su aprobación. Estaba a punto de firmar. A punto de rendirme. A punto de elegir la paz de la sumisión sobre la guerra de la justicia. Era el camino más fácil. Solo tenía que firmar y todo el ruido se detendría. Podría volver a ser la hija buena, la hermana comprensiva. Podría volver a ser invisible, y en la invisibilidad, al menos, había una especie de paz. Una paz desoladora, pero paz al fin y al cabo. Mi mano temblaba sobre el lugar de la firma. Justo cuando la punta de la pluma de tinta negra tocaba el papel, mi teléfono sonó. No era la vibración de un mensaje, era el estridente tono de una llamada. Un número que conocía tan bien como el mío, tío Nacho. Dudé un segundo, una parte de mí quería ignorarlo, hundirme en mi miseria y firmar. Pero algo, una última chispa de lucha, me hizo contestar. Bueno, mi voz era un hilo, apenas un susurro. ¿Qué estás haciendo, sobrina? La voz de mi tío era grave, directa, sin rodeos. No preguntó cómo estaba, fue directo al grano. Estás pensando en rendirte, ¿verdad? Tu madre me acaba de llamar, con su voz de mosquita muerta, para decirme que estabas entrando en razón, y que todos debíamos apoyarte en tu generosa decisión. Me quedé en silencio. Mi silencio fue la respuesta más elocuente. Ni se te ocurra, Arcelia, casi gritó, y el teléfono vibró en mi oreja. No dejes que te hagan esto. No otra vez. ¿Crees que tu abuela no sabía lo que hacía? Esa mujer era más astuta que todos ellos juntos. Esto no es sobre una casa, es sobre tu vida. Sobre el respeto que te mereces. Respiré hondo, tratando de encontrar mi voz, de articular el caos en mi cabeza. Tío, es que, ya no puedo más. Estoy tan cansada de luchar. Solo quiero que me dejen en paz. La paz que te ofrecen es la paz de una jaula, Arcelia. ¿No lo entiendes? Escúchame. ¿Recuerdas lo que te decía tu abuela cada domingo, después de leerte el café? Cerré los ojos y la imagen vino a mí con una claridad dolorosa. La abuela, en la cocina de Coyoacán, la luz del sol entrando por la ventana, entrecerrando los ojos para ver los restos del café en el fondo de mi taza. Su dedo, arrugado y manchado de tierra del jardín, trazando las figuras imaginarias. Aquí dice, murmuraba siempre con una sonrisita pícara, que eres dueña de tu propio destino. Que nadie te lo puede quitar. Ni aunque lo intentes regalar. Eres dueña de tu destino, repitió mi tío, como si me hubiera leído el pensamiento. Ahora demuéstralo. Esto no se ha acabado. El funeral no ha terminado. Me acabo de enterar de que tu madre está organizando una reunión en memoria de la abuela en su casa esta noche. ¿Sabes lo que es eso, verdad? Es una trampa. Es una ejecución pública. Quieren acorralarte frente a toda la familia para que cedas. Esa reunión no es el final. Es el escenario. Y tú, sobrina, eres la protagonista. ¿Tienes la carta, no? La que te dio Elodia. Sí, susurré, mi mano instintivamente buscando el sobre en mi bolso, que estaba sobre la mesa. Entonces úsala. Es hora de que el mundo, o al menos nuestro pequeño y miserable mundo familiar, sepa la verdad. No lo hagas por venganza, Arcelia. Hazlo por justicia. Hazlo por tu abuela, para que su último acto de amor no sea en vano. Y lo más importante, hazlo por ti. Para que la niña que trabajó en una cocina para pagarse la universidad finalmente se ponga de pie y reclame lo que es suyo. Sus palabras fueron como una descarga eléctrica, un desfibrilador para mi alma moribunda. Miré la carta de renuncia sobre la mesa, con sus manchas de lágrimas. La tomé, la rompí en dos, y luego en cuatro, y luego en pedazos tan pequeños que eran confeti de una vida que me negaba a vivir. La tristeza y la duda se evaporaron, reemplazadas por una resolución fría como el acero. Mi tío tenía razón. La abuela no me había dejado una casa, me había dejado un arma y un mapa.
Y esa noche, en el corazón del territorio enemigo, pensaba usarlos. La casa de mis padres olía a cempasúchil y a hipocresía. Habían montado un pequeño y ostentoso altar con una foto de la abuela, una en la que salía sonriendo 20 años atrás, rodeada de velas aromáticas y flores compradas, no cultivadas. La familia extendida estaba allí, tíos, primos lejanos, y por supuesto, la tía Lourdes, cuyos ojos se movían de un lado a otro como los de un camaleón, absorbiendo cada detalle, cada mirada, cada susurro. Para su posterior informe de chismes. Cuando entré, un silencio incómodo, casi tangible, se apoderó de la sala. Todos me miraban. Era la mirada que se le da a un animal herido o a un traidor. Algunos con una lástima condescendiente, otros con una curiosidad morbosa. Damián y Beatriz me recibieron con sonrisas tensas, una actuación tan forzada que era doloroso verla. «Qué bueno que viniste, hija», dijo mi madre, dándome un abrazo que se sintió frío y hueco, sus uñas clavándose ligeramente en mi brazo. Sabíamos que harías lo correcto para la familia. Ximena estaba en el centro de la sala, como una reina recibiendo a su corte. Ya no lloraba. En su lugar, tenía una expresión de triunfo mal disimulado. La vi hablando animadamente con nuestra tía Lourdes y un par de primas. Me acerqué lo suficiente, fingiendo buscar un vaso de agua, para escucharla. Y voy a tirar ese muro que separa la cocina de la sala para hacer un espacio abierto, ¿sabes? Muy minimalista. Necesito un estudio de doble altura, con mucha luz natural para pintar, decía con la autoridad de quien ya se siente dueña y señora. Y el jardín, neta, necesita un rediseño total. Está lleno de plantas de viejita. Quizás una alberca pequeña, o un jacuzzi. Estaba hablando de la casa de la abuela. Mi casa. Ya la había reclamado como suya, ya estaba gastando un dinero que no tenía en remodelaciones imaginarias. La arrogancia, la absoluta certeza de que yo me doblegaría a sus deseos, era tan palpable que casi podía saborearla, amarga como la hiel. Me serví un vaso de agua y me retiré a un rincón, convirtiéndome en la observadora que siempre había sido. Vi a mi padre darle una palmada en la espalda a uno de sus hermanos, diciendo en voz alta: los hijos a veces son difíciles, pero al final la sangre llama y entienden. Vi a mi madre susurrarle algo a una prima, quien luego me miró con una mezcla de compasión y desdén, como diciendo: pobrecita, pero qué bueno que ya se dio. El escenario estaba perfectamente montado. No era una reunión para recordar a la abuela. Era mi juicio público, mi humillación ritual, y el veredicto ya había sido decidido. Estaban esperando el momento adecuado, probablemente después del café y el pan de muerto, para que yo, la acusada, confesara mi egoísmo y aceptara mi castigo, entregar mi herencia, mi santuario. El último regalo de la única persona que me vio de verdad. Dejé mi vaso de agua. Era hora de que el telón se levantara para el acto final. Solo que ellos no sabían que yo había reescrito el guión. Cuando las conversaciones comenzaron a decaer y la gente empezó a mirar el reloj, mi padre, en su papel de patriarca, se aclaró la garganta, llamando la atención de todos. Se paró junto al altar de la abuela, un gesto de una teatralidad impecable. Bueno, familia, comenzó con un tono falsamente solemne. Gracias por estar aquí para honrar la memoria de mi madre. Sé que estos días han sido confusos, difíciles, especialmente con las sorpresas que a veces nos da la vida, como el testamento. Pero quiero que sepan que somos una familia unida, una familia que habla las cosas y las resuelve. Y hemos hablado para llegar a la solución más amorosa y justa para todos. Todas las miradas, como un solo organismo, se volvieron hacia mí. Era mi señal. El momento que todos esperaban. Podía sentir la presión de sus expectativas, un peso físico sobre mis hombros. Ximena me miró con una sonrisita condescendiente, un brillo de victoria en sus ojos. Me puse de pie lentamente, saboreando el poder de tener toda su atención. Me aseguré de que todos los ojos estuvieran fijos en mí. En mi mano, sostenía el sobrecolor crema, ahora un poco arrugado por la tensión. Gracias, papá, dije, mi voz sonando sorprendentemente clara y fuerte en el silencio de la sala. Y gracias a todos por venir.
Antes de que nos vayamos, y ya que estamos aquí para honrar a la abuela Elodia de la manera correcta, ella me pidió que, si llegaba el momento adecuado, leyera algo que dejó. Unas últimas palabras. Y después de escuchar a mi padre, creo que este es, sin duda, el momento adecuado. Saqué la carta del sobre. El murmullo en la sala cesó por completo. Pude ver una sombra de inquietud, una pequeña grieta en la fachada de mis padres. Ximena frunció el ceño, confundida. Esto no era parte de su plan. Desdoblé el papel, mis manos firmes. Y comencé a leer. Para mi querida nieta, Arcelia, mi voz se quebró ligeramente al principio, cargada con el peso de su amor, pero la fortalecí con la fuerza de su justicia. Si estás leyendo esto en voz alta frente a todos, es porque ha pasado exactamente lo que temía, que tu propia familia intente arrebatarte lo que es tuyo por derecho y por amor. Mi amor, desde que eras una niña, he admirado tu fuerza silenciosa, tu bondad sin fanfarrias y tu increíble capacidad para dar sin esperar nada a cambio. He visto cómo has trabajado, cómo te has sacrificado en silencio, cómo has sido el pilar invisible de esta familia mientras otros, más ruidosos y más inútiles, se llevaban el crédito y los aplausos. Hice una pausa, levantando la vista del papel para mirar a Ximena, cuya expresión ofendida era un poema. Los 10 años de domingos que me regalaste no fueron una obligación, fueron el mayor tesoro de mi vejez. Cada café, cada risa, cada confidencia, está guardada en mi corazón como oro molido. La casa es tuya, Arcelia. Y que te quede claro, no es un regalo, es una devolución. Es el pago, aunque sea pequeño, por todo el amor que tú me diste cuando más sola me sentía. Vívela, llénala de alegría, de amigos, de música. Y nunca, nunca dejes que nadie te haga sentir que no la mereces, porque cada ladrillo de esa casa lo pagaste con tu tiempo y tu cariño. Hice otra pausa. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero no eran de tristeza. Eran de validación. En la sala, el ambiente era incómodo, denso. Algunos primos y tíos me miraban con una nueva comprensión, con un respeto que nunca antes había visto en sus ojos. Ximena parecía ofendida, como si el amor de la abuela por mí fuera un ataque personal contra ella. Qué conmovedor, dijo mi padre, tratando de recuperar el control, de minimizar el impacto. Muy bonito, de verdad. Pero no cambia los hechos. Arcelia, por favor, sé razonable. Di lo que has decidido. Lo miré fijamente, una sonrisa gélida formándose en mis labios. Aún no he terminado, dije fríamente. Hay otra parte. La abuela dejó instrucciones muy claras. Hice una pausa dramática, mirando alternativamente a mi padre y a mi madre. Esta parte es para ustedes. Mi voz cambió. Desapareció el temblor emocional y fue reemplazado por un filo cortante, preciso, como un bisturí. Y ahora, una parte para mis queridos padres, Damián y Beatriz. El cambio en la atmósfera fue instantáneo. La incomodidad se transformó en una tensión eléctrica, casi audible. Mis padres se miraron, una alarma silenciosa pasando entre ellos. Pude ver el pánico en los ojos de mi madre. Ximena se cruzó de brazos, su expresión era una máscara de desdén, pero una pequeña arruga de preocupación apareció en su frente. Continué leyendo, cada palabra un martillazo sobre el clavo de su secreto. Damián y Beatriz, les escribo estas líneas no con rabia, que es un sentimiento que se agota, sino con la más profunda y duradera de las decepciones. He visto durante 30 años cómo han criado a sus hijas. A una la convirtieron en una princesa inútil, una muñeca de porcelana incapaz de enfrentar el mundo real porque siempre estuvieron ahí para amortiguar sus caídas, para barrer los pedazos de sus fracasos y pretender que eran mosaicos de una obra de arte. A la otra, a mi Arcelia, la convirtieron en la sirvienta de esa princesa, en la mula de carga, enseñándole desde niña que su valor residía en cuánto podía sacrificarse por los demás, en cuán invisible podía volverse. Un jadeo colectivo recorrió la habitación. La tía Lourdes se tapó la boca con la mano, sus ojos abiertos como platos. El drama que estaba presenciando era mucho mejor que cualquier telenovela.
Pero el acto que rompió mi corazón, la traición que me demostró que habían perdido todo sentido de la justicia y la decencia, ocurrió hace 5 años. Miré directamente a mi padre, cuyos nudillos se estaban volviendo blancos de tanto apretar los puños de sus pantalones. Les confié 250,000 pesos. Repito la cifra para que quede clara, 250,000 pesos. Los ahorros de toda una vida de trabajo, de levantarme a las 4 de la mañana para ir al mercado de Jamaica, de vender flores bajo el sol y la lluvia. Se los di con una sola, sagrada instrucción, eran para la maestría de Arcelia. Para que la niña que se pagó la carrera trabajando de noche en una cocina pudiera por fin cumplir su sueño sin tener que matarse en el intento. El rostro de mi madre se descompuso. Estaba pálida como el papel, sus labios temblaban. ¿Y qué hicieron ustedes con ese dinero? Mi voz subió de volumen, llenando cada rincón de la sala, rebotando en las paredes. ¿En qué invirtieron el futuro de su hija? ¿En la bolsa? ¿En un negocio? No. Lo usaron para pagarle a Ximena un capricho. Un viaje de 2 meses a un retiro de yoga y sanación con cuencos tibetanos, en Tulum para que se encontrara a sí misma. Le robaron el futuro a una de sus hijas para financiar las vacaciones de la otra. El silencio que siguió fue atronador. Ya no había murmullos. Solo el sonido de la verdad, cruda, brutal y largamente enterrada, cayendo sobre ellos. Ximena me miraba con puro odio, finalmente entendiendo que esto no era sobre una casa, era sobre todo. Mis padres estaban paralizados, expuestos frente a toda la familia, sus máscaras de padres justos y amorosos hechas añicos en el suelo. La vergüenza era una mancha roja que se extendía por sus rostros, un veneno visible. El gran secreto familiar, el que yo había guardado con dolor durante años, ahora estaba a la luz, y era más feo y más cruel de lo que nadie, ni siquiera yo, recordaba. La carta terminaba con una última frase, que leí con una claridad devastadora: espero que algún día entiendan que el amor no es patrocinar la pereza, sino invertir en el esfuerzo. Han fallado. Como padres y como hijos. Fue mi padre quien explotó primero. La humillación pública fue demasiado para su frágil ego. La vergüenza se convirtió en una furia irracional. Se puso de pie, su silla raspando violentamente contra el suelo. Basta, rugió, su rostro congestionado, una vena latiendo en su sien. Y ya basta de este circo. Esto es una calumnia. Y mi madre estaba vieja, estaba senil, no sabía lo que escribía. Esto es obra tuya, Arcelia. Pura manipulación y veneno. Pues que te quede claro, vamos a impugnar ese testamento. Te lo juro por mi madre muerta. No recibirás ni un centavo, ni una piedra de esa casa. La amenaza quedó suspendida en el aire, un último intento desesperado por recuperar el poder a través de la intimidación. La sala contuvo la respiración, esperando mi reacción. Ximena sonrió, una sonrisa venenosa de alivio, creyendo que su padre había encontrado la solución, el botón de reinicio para su desastre. Pero yo no respondí. En lugar de eso, me giré con una calma que no sabía que poseía. En un rincón de la sala, sentado discretamente en un sillón, había un invitado que nadie, excepto yo, había reconocido. Me imaginé que dirías eso, papá, dije, mi voz era peligrosamente tranquila. Luego me dirigí al invitado, que hasta ese momento había sido solo un observador silencioso. Licenciado Cervantes, fue muy amable de su parte aceptar mi invitación esta noche. Sé que no acostumbra a hacer visitas a domicilio, pero sentí que su presencia podría ser educativa. ¿Podría, por favor, aclararles a mis padres las implicaciones de la cláusula 12b del testamento de la abuela? El licenciado Cervantes, que había estado observando todo con una neutralidad profesional, se puso de pie. Se ajustó los lentes y su voz, aunque suave, resonó con una autoridad inquebrantable que silenció cualquier posible interrupción. Por supuesto, señorita Arcelia. Señor Damián, su madre, la señora Elodia, era una mujer sumamente previsora. La cláusula 12b, a la que a ella le gustaba llamar en broma, la cláusula del berrinche, estipula lo siguiente: en el caso de que cualquier beneficiario o familiar directo intente impugnar judicialmente este testamento,
Se activará de forma inmediata e irrevocable un fideicomiso por la cantidad de 1 millón de pesos, destinado a cubrir la totalidad de los gastos legales de la heredera universal, la señorita Arcelia Reyes. Hizo una pausa, mirando a mi padre por encima de sus gafas, dejando que las palabras calaran. El dinero remanente, si lo hubiera después del juicio, pasará a ser de su propiedad, como compensación por las molestias y el estrés emocional. Su madre fue muy específica. Sus palabras exactas, que constan en el acta, fueron: si mis hijos quieren gastar su dinero en abogados para pelear, allá ellos. Pero que sepan que yo, hasta muerta, voy a pagarle los abogados a mi nieta para que se defienda. La trampa se había cerrado. El jaque mate era absoluto. El rostro de mi padre pasó de la furia a la más absoluta y desoladora derrota. El último cartucho que le quedaba acababa de explotarle en la mano. Con la amenaza legal de su padre neutralizada y convertida en un arma en mi contra, toda la atención se desvió hacia Ximena. Su sonrisa de suficiencia se había desvanecido, reemplazada por una máscara de furia y pánico. Al darse cuenta de que el castillo de naipes de su vida, construido sobre los sacrificios de otros y cimentado con el dinero de mi futuro, estaba a punto de colapsar, tuvo un ataque de histeria en toda regla. «Te odio», me gritó, su voz rompiéndose en un chillido agudo que hizo vibrar los vasos sobre la mesa. «Siempre me has odiado. Siempre me has tenido envidia. Envidia de que yo soy la talentosa, la especial. La que mamá y papá sí quieren de verdad». Sus palabras, diseñadas para herirme, para buscar mi punto más débil, ya no tenían poder. Rebotaban en el escudo de la verdad que la carta de la abuela había forjado a mi alrededor. Eran el pataleo de una niña malcriada de 30 años a la que le acababan de quitar su juguete favorito. «Tú le robaste el cariño de mi abuela», continuó, avanzando hacia mí, con el rostro descompuesto por la rabia. «Y ahora me quieres robar mi futuro». Esa casa era mi oportunidad. Mi salvación. Mi estudio. ¿Qué se supone que haga ahora? ¿Quieres que termine trabajando en una oficina gris como tú? ¿Es eso lo que quieres? Lágrimas de frustración corrían por su maquillaje perfecto, creando surcos oscuros y grotescos en sus mejillas. Era una actuación magistral, el papel que había perfeccionado toda su vida, la víctima. La misma que había usado para conseguir dinero para viajes, para justificar sus fracasos, para evitar cualquier tipo de responsabilidad. Pero esa noche, el público había cambiado. La revelación del dinero robado había destrozado su credibilidad. Nadie en la sala la miraba con lástima. La miraban con una mezcla de asombro y repulsión. «¿Qué se supone que hagas?», respondí, mi voz era tranquila, pero firme, cada palabra deliberada. «No lo sé, Ximena. Tal vez lo que el resto del mundo hace. Tal vez podrías intentar, trabajar». El insulto fue tan simple, tan devastadoramente directo, que la dejó sin palabras por un segundo. La verdad a veces es la ofensa más grande. Luego, soltó un grito gutural, animal, y se abalanzó sobre mí, con las uñas extendidas como garras. Pero antes de que pudiera tocarme, el tío Nacho, que había estado observando todo desde un segundo plano, se interpuso. La sujetó por los brazos con una facilidad que demostraba la diferencia entre su fuerza real y la de ella, puramente teatral. Ella se retorcía y gritaba, una mezcla de insultos y sollozos incoherentes. Era una escena patética. La artista frágil, la princesa delicada, mostrando su verdadero rostro, el de una persona consumida por el egoísmo y la envidia, incapaz de asumir la más mínima responsabilidad por su propia vida. La obra de teatro había terminado, y en el escenario solo quedaba la cruda y fea realidad. Mientras mi tío Nacho contenía a una Ximena fuera de control, que ahora había pasado de los gritos a los sollozos lastimeros, yo me giré para enfrentar a mis padres. Estaban de pie, inmóviles, como estatuas de sal, testigos mudos de la destrucción que ellos mismos habían creado durante 30 años. La vergüenza los había dejado sin palabras. Caminé hacia mi padre, el hombre cuya aprobación había buscado toda mi vida, y me detuve frente a él. Lo miré directamente a los ojos, y por primera vez, no vi a un gigante, sino a un hombre pequeño y débil. «Se acabó»,
le dije, mi voz no era más que un susurro, pero cortaba como el vidrio en el silencio de la sala. Se acabaron los sacrificios. Se acabaron las mentiras. Se acabó el pretender que somos una familia. Tú no eres mi padre, eres su cómplice. Me giré hacia mi madre, que me miraba con ojos suplicantes, llenos de lágrimas, como si esperara que yo, la hija funcional, arreglara el desastre, que recogiera los pedazos una vez más. Y tú, continué, me enseñaste que el amor de una madre podía tener condiciones, precios y favoritismos. Lección aprendida. Hice una pausa y luego pronuncié las palabras que sellarían nuestro futuro. No vuelvan a buscarme. No me llamen. No son bienvenidos en mi casa. La casa de la abuela Elodia. Hice hincapié en las últimas palabras, reclamando mi territorio, mi legado, mi independencia. Finalmente, miré por encima del hombro de mi tío Asimena, que ahora sollozaba en silencio, exhausta. Y en cuanto a ti, hermana, dije, saboreando la ironía de esa palabra. Te gusta hablar de lo que es justo, de lo que necesitas. Bueno, hablemos de deudas. Me robaste un futuro. Me robaste una maestría. Me robaste 250,000 pesos. Su cabeza se levantó de golpe, sus ojos se abrieron con un pánico genuino, el miedo de quien por primera vez se enfrenta a una consecuencia real. Voy a ser generosa, continué, sintiendo un poder que nunca antes había experimentado. El poder de la justicia. No te voy a cobrar intereses, aunque la ley me ampararía. Pero quiero mi dinero de vuelta. Cada centavo. Tienes 30 días para presentarme un plan de pago notariado. Y si no lo haces, te aseguro que el licenciado Cervantes y yo encontraremos una forma muy creativa de cobrar la deuda. Tal vez tu carrera artística pueda por fin generar algunos ingresos, aunque sea vendiendo tus cuadros en alguna subasta judicial. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta sin mirar atrás. No esperé respuestas, no quería excusas. El silencio que dejé era más elocuente que cualquier grito. Por primera vez en mi vida, no estaba huyendo. Estaba marcando un límite. Estaba reclamando mi poder. La puerta se cerró detrás de mí con un clic suave, el sonido de un capítulo terminando y uno nuevo, por fin el mío, comenzando. Han pasado 6 meses. Escribo esto desde el porche de la casa en Coyoacán, mi casa. El aire huele a tierra mojada y a las orquídeas de la abuela, que, sorprendentemente, he aprendido a cuidar. El sol de la tarde se filtra a través de las hojas de la bugambilla, pintando el suelo de mosaico con manchas de luz y sombra. A mi lado, en una pequeña mesa, hay una taza de café de olla y mi laptop, abierta. La casa ya no es un santuario silencioso, está llena de vida. Mi propia firma de contabilidad, finanzas claras, vidas claras, opera desde lo que solía ser el cuarto de costura de la abuela. He ayudado a otras mujeres a iniciar sus negocios, a organizar sus finanzas, a reclamar su independencia económica. Mis clientes dicen que venir aquí para sus asesorías es como una terapia. Tienen razón. Este lugar sana. Mi tío Nacho viene a comer todos los domingos, sin falta. Trae carnitas de su lugar favorito y siempre encuentra algo que reparar, aunque no esté roto. Llenamos la casa con el sonido de la risa y la música de Agustín Lara, un sonido que, según él, hacía mucho tiempo que no se escuchaba aquí. He hecho nuevos amigos, amigos que celebran mis éxitos y me escuchan sin juzgar. A veces, organizamos cenas en el patio, bajo las luces que colgamos de los árboles, y siento que estoy construyendo mi propia familia, una elegida, no impuesta. ¿Mi otra familia? No he vuelto a hablar con ellos. Supe por mi tío que, después de esa noche, intentaron crear una narrativa en la que yo era la villana, la hija desagradecida y ambiciosa que los había desterrado por dinero. Pero su historia no duró mucho. Hace 3 meses, mi tío me mostró su teléfono con una sonrisa traviesa. Un artículo en un blog muy popular de noticias de la Ciudad de México se había vuelto viral. El titular era, Drama en Coyoacán, la herencia que destapó la hipocresía familiar. No daba nombres, pero los detalles eran tan específicos, tan jugosos, la artista incomprendida, la contadora fantasma, el viaje espiritual a Tulum, que todo el barrio,
todos los que nos habían visto crecer. Supieron exactamente de quién se trataba. El artículo hablaba de una hija fantasma y una princesa parásita. La humillación fue pública y devastadora. Nunca le pregunté a mi tío cómo llegó esa historia al blog, pero a veces, cuando me guiña un ojo, sé que la justicia tiene aliados inesperados y muy eficientes. Ximena, según me cuentan, tuvo que conseguir un trabajo de verdad en un call center. Me envió un plan de pago ridículo, ofreciendo pagarme 1,000 pesos al mes. Se lo devolví con una nota: no es suficiente. Inténtalo de nuevo. El reloj sigue corriendo. Mis padres vendieron su casa y se mudaron a un departamento más pequeño en una zona menos prestigiosa. A veces, cuando voy a hacer la compra, creo que veo su coche pasar lentamente por la calle, mirando hacia mi portón de madera, pero nunca se detienen. Son fantasmas en una vida que ya no les pertenece. Mis padres dicen que rompí la familia. Yo creo que solo dejé de sostener un techo que ya estaba podrido, y al hacerlo, se derrumbó por su propio peso, liberándome de los escombros. Aquí, en el silencio pacífico del jardín de mi abuela, he aprendido que el perdón es algo que se otorga, no algo que se exige. Y que, a veces, la mayor muestra de amor propio es alejarte de aquellos que se niegan a verte florecer. ¿Ustedes qué creen? ¿Acaso yo soy la mala? Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si te gustó, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir este video. Tu apoyo es fundamental para que pueda seguir trayéndote más relatos como este. Si están disfrutando de este relato, me darían una alegría muy grande si presionan el botón de hipear. Su apoyo significa muchísimo para mí y me anima a seguir buscando historias para ustedes. Muchas gracias de corazón.